Buenos días, Iglesia de Dios, ¿cómo están? Espero que muy bien, que hayan tenido un buen descanso. Bienvenido a un nuevo encuentro con Jesús. Nosotros estamos conversando sobre esta vida del que conoce a Cristo, ¿verdad? Y ayer vimos sobre cuál es el llamado de Cristo a nosotros cuando nos dice, sígueme, que nos está diciendo, imíteme, sea como yo. Es una invitación de Jesús. Y a partir de ahora entonces vamos a ir observando dónde debemos representar a Jesús. Y sabe que hay un lugar muy importante que yo no puedo decir que no cumpliría el primer lugar de donde nosotros debemos representar a Jesús. En un momento nosotros ya hemos visto aquí mismo, en el programa El Encuentro con Jesús, hemos visto sobre una historia que llama mucho la atención. La historia del hombre endemoniado. ¿Te acuerdas de ella? Esta historia de este hombre que parecía más un animal que un ser humano, que tenía inclusive restos de cadenas en su cuerpo porque trataban de agarrarlo, de prenderlo, pero él con una fuerza inexplicable finalmente destrozaba todo y andaba por los cementerios como una bestia del campo. Era una persona que la gente tenía miedo de él, tenía legiones de demonios sobre él en su mente, dominando su vida, sus palabras, sus pensamientos y del todo apartándolo de las personas y de la humanidad como tal, porque ya no representaba, ya no pareciera un ser humano. Hasta que vino Jesucristo, que después de atravesar una tempestad, llegó a este lugar y se encontró con este hombre. Tú sabes lo que Jesús hizo por él. Cuando Jesús levanta la mano impidiendo que los demonios siguieran para atacarlo, porque fue esa la primera intención, entonces estos demonios ahí detenidos comienzan a rogar a Jesús que los dejaran entrar en los cerdos, y Jesús sí le da el permiso, porque para los demonios un ser humano y un cerdo da igual, es lo mismo, pero para Cristo no. Un ser humano vale mucho, inclusive su propia sangre. Entonces Jesús transforma a este hombre, rescata a esta vida perdida, le devuelve la conciencia, hace de él un nuevo hombre. Y entonces las personas que vieron esta situación y luego cuentan a los demás, comienzan a pedir a Jesús que se fuera de allí. Es una parte triste de la historia, ¿verdad? Pero cuando vamos a Marcos capítulo 5, al versículo 18, la palabra de Dios dice así: al entrar él en la barca, cuando Jesús aceptó sin pelear, sin discutir, que saliera de aquel lugar, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Querido, aquí entra el primer lugar en donde tú y yo debemos representar a Cristo Jesús. Este hombre quería seguir a Jesús por todos los lados. Señor, déjame ir contigo. Señor, por favor, lo que hiciste por mí, yo no puedo quedarme lejos de ti. Déjame ir contigo. Jesús le dice: no, vete a tu casa, vete a los tuyos y díselos a ellos qué es lo que Dios ha hecho por ti. ¿Ya ha parado para pensar por qué Jesús dice que Él se fuera a su casa? ¿Ya has parado para pensar qué es lo que quizás haya llevado a este hombre a ser dominado por los demonios? Quizás él pudiera ser en su casa un hombre negligente, un marido incoherente, nervioso, peleón, impaciente, o quizás con un espíritu dominador que quiere hacer que todos sean sumisos a él, que quieren que las cosas sean hechas a su manera. Un marido que quizás, o un padre que quizás discute, les pega a sus hijos. No sé, un hombre que en su hogar no era tan apreciado. O quizás haya sido un hombre que fue negligenciado. Es decir, un hombre que no recibía ningún reconocimiento,
Quizás su familia o su misma esposa le vivían criticando y eso va deteriorando la mente, ¿sabes? Eso va haciendo con que la persona comience a mirarse así con rencor, con rabia, insatisfecha de que yo no sirvo, de que nada está bueno, y entonces va permitiendo que el enemigo va ocupando de su mente y engañándole a sí mismo al punto de llegar a entregarse totalmente a sus falencias. Quizás haya sido un hombre que dentro de su casa tenía vicios. Vicios en la pornografía, vicios del alcohol, vicios de juegos, de cosas que podrían ir deteriorando su mente y dándole espacio a Satanás para ir ocupando de sí, ocupando su vida, ocupando su corazón y haciéndolo perderse de su propia casa. No sabemos la razón por la cual este hombre llegó a la condición que estaba, pero sabemos que dentro de su casa él debiera decir a las personas que él ya no era aquel hombre. Era lo que Jesús le había dicho. Vete a tu casa, vete a los tuyos, dile a ellos lo que he hecho contigo, cuán misericordioso ha sido Dios contigo. Dile a tu familia, dile a los tuyos que tú no eres lo que antes estaba siendo. No eres más el animal del cementerio, no eres más aquella criatura que tiraba terror a las personas, no eres más aquel que parecía más una bestia del campo que un ser humano, no eres más esta criatura. Vete a tu casa, vete a los tuyos y diles qué ha hecho Jesús por ti. El primer campo misionero de aquel que conoce a Cristo es su propio hogar. Hay muchos que se esfuerzan muchísimo para mostrar a Jesús en la iglesia, para mostrar a Jesús a la gente en el supermercado, en la universidad. A donde va la gente tiene que mirarme como un buen hombre, como una buena mujer, como un buen padre, como un buen líder. Pero dentro de su casa es una vergüenza para el que vive con él. Es una vergüenza para el nombre de Dios. Y querido, Jesucristo no quiere eso para ti, para mí. Cuando Él nos llama para seguirlo, cuando Él nos llama para imitarlo, es que dentro de nuestra casa, los que viven con nosotros, sean nuestros padres, sean algún pariente, un abuelo, un tío, sean nuestros hijos, sea nuestro cónyuge, vean a Jesús en nosotros. Vean a Jesús en mí, el que vive conmigo bajo el mismo techo, sea capaz de admirarme a mí y por admirarme a mí está admirando a Cristo, porque lo bueno solo proviene de lo alto. Aquello que pueda ser bueno en mi carácter, aquello que pueda ser loable, aquello que pueda ser admirable, solo puede venir de Cristo. Por ende, si hay alguien que me admira, si hay alguien que me aprecia, lo aprecia a Cristo, porque Él ha puesto esto en uno. Y es por eso que Jesús quiere que dentro de nuestro hogar sea el centro de la manifestación de Él a los que viven con nosotros. Este hombre tuvo una misión dada por Cristo. Y ¿sabe lo lindo? Es que si ahí en el mismo capítulo, en el versículo 20, dice: y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos, está diciendo el versículo, se maravillaban. Queridos, este hombre fue a su casa, este hombre volvió a su hogar, este hombre contó, imagina, trata de entrar en esta escena, este hombre llegando a su casa limpio, con su apariencia cuidada, llegando a su casa como alguien lleno de alegría, lleno de vida, porque había estado con Jesús. Entonces su esposa, sus hijos, su familia le preguntan: ¿qué te pasó? ¿Quién es este que está delante de nosotros? Y él cuenta todo. Yo me senté a los pies de Jesús y Jesús me dijo eso, Jesús me enseñó esto, Él me ha salvado, Él me ha cambiado, y todos se han maravillado del testimonio, porque no solo quedó dentro de su casa, ahora la gente de la calle quería saber. Imagina los vecinos, ¿qué es lo que le pasó al marido de la vecina? ¿Ves que él llegó? ¿Ves que están otra vez juntos? Tú sabes que el chismerío siempre ocurre en cualquier situación, sea noticia buena o mala, siempre pasa de esta forma. Imagina la gente ahí queriendo saber, queriendo ver a este hombre que Jesús había transformado. Y todos, en toda una ciudad, en toda una región, se maravillaban de lo que Cristo había hecho en este hombre. Queridos, tu hogar necesita resplandecer porque Jesús está en él.
El primer campo misionero de aquel que dice conocer a Jesús es su propia casa. No intentes ser cristiano en la iglesia, no intentes ser cristiano en la calle si no eres cristiano en casa, porque un falso testimonio es descubierto fácilmente y Cristo no deja que su nombre sea avergonzado. Más bien, concéntrate en tu núcleo familiar y todo testimonio que tú cuentes de tu puerta hacia afuera será creíble para todo aquel que te conoce a ti y conoce tu familia. No hay nada más vergonzoso que aquel que quiere predicar, aquel que quiere decirse misionero, aquel que quiere hacerse el predicador y su propia familia no lo quiere escuchar, porque sabe que lo que sale de sus labios es de la boca hacia afuera. No seamos de estos tipos de cristianos, seamos de aquellos que efectivamente muestran a Jesús en casa y por lo mismo sigue reflejando a Jesús con su familia diciendo, es verdad, este es el que Jesús ha cuidado, transformado y Él tiene que hablar porque es verdad. Que su familia sea el centro de la manifestación de Cristo y todos que están bajo el mismo techo que tú puedan ver a Jesús en ti. Que Dios te bendiga.